Como estudiante de ingeniería industrial, considero que la voz es un elemento fundamental en una comunicación efectiva, ya que constituye un recurso clave para transmitir confianza, autoridad y claridad de contextos técnicos, presentaciones ante la gerencia y comunicación con los equipos de trabajo. En este podcast abordaremos temas esenciales para el desarrollo de una comunicación integral, como el manejo de la voz, la comunicación no verbal, el discurso y la retórica, las técnicas de participación grupal, los procesos comunicativos, los vicios del lenguaje y las barreras de comunicación. Este proyecto corresponde al trabajo final del ACA de la asignatura Habilidades Comunicativas, perteneciente al primer semestre del programa de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Danilo Tavera, del grupo 54433, del segundo bloque 25B04. Una voz potente y resistente se basa en el adecuado soporte del aire. La respiración diafragmática o abdominal es esencial para proyectar la voz sin forzar las cuerdas vocales. Y es que Ingo Tietze, un físico y fonoaudiólogo, pionero en la vocología, que es la ciencia y práctica de la habilitación vocal, Tietze enfatiza que una presión subglótica estable, controlada por el diafragma, es crucial para una producción vocal eficiente y saludable. Y es que una de las técnicas más claras que podemos hacer es la técnica de la respiración del bebé, en la que hacemos lo siguiente: colocamos una mano sobre el pecho y la otra sobre el abdomen, justo debajo de las costillas. Inhala lentamente por la nariz, sintiendo cómo el abdomen se expande, como si inflaras un globo, y el pecho apenas se mueve. Exhala lentamente por la boca, sintiendo cómo el abdomen se desinfla. Ejemplo práctico para un ingeniero industrial. La situación: debes explicar un diafragma de flujo complejo en una reunión de una hora. Como es la aplicación? Antes de empezar, tomamos 3 respiraciones diafragmáticas profundas. Durante la explicación, usas las palabras naturales y al final de una idea o al cambiar de diapositiva para reponer el aire con una inhalación diafragmática rápida. Eso permitirá mantener un volumen constante y evitará que tu voz se fatigue o se quede sin aire a mitad de cada frase. Ejemplo práctico para un ingeniero industrial. La situación: debes explicar un diafragma de flujo complejo en una reunión de una hora. Como es la aplicación? Antes de empezar, tomamos 3 respiraciones diafragmáticas profundas. Durante la explicación, usas las palabras naturales y al final de una idea o al cambiar de diapositiva para reponer el aire con una inhalación diafragmática rápida. Eso permitirá mantener un volumen constante y evitará que tu voz se fatigue o se quede sin aire a mitad de cada frase. Y es que de lo que ya hemos hablado, para dar un buen manejo de la voz también debemos tener en cuenta la articulación y la dicción, que es lo que nos ayuda a que el mensaje sea claro. Una dicción deficiente puede dificultar la comprensión del mensaje, ya que obliga a la audiencia a realizar un esfuerzo adicional para entender lo que se comunica, lo cual reduce el impacto y la efectividad de la información técnica. Lo que, en contraste, una articulación clara y precisa permite que cada término especializado como Lean Manufacturing, Six Sigma o KPI sea comprendido de manera inmediata, asegurando así una comunicación más profesional, eficiente y coherente en entornos de ingeniería y gestión industrial. Y es que Marta Pinillos, experta en oratoria y en comunicación, ella subraya la importancia de la articulación y la modulación para que el mensaje no solo se entienda, sino que también persuada a cualquier público. Pero para tener una buena vocalización, también tenemos un ejemplo, y es la técnica del lápiz. Colocas un lápiz horizontal entre tus dientes mordiéndolo suavemente. Lee en voz alta el fragmento de un informe técnico o un procedimiento operativo estándar durante unos 5 minutos puede ser. Después retiras el lápiz y repite nuevamente la lectura. Vas a sentir una mejora inmediata en la movilidad de tu lengua, labios y mandíbula. Un ejemplo práctico:
Presentar un informe mensual de productividad a la gerencia. El problema común, decir rápidamente el índice de eficiencia ha bajado un 5%. La solución, el índice de eficiencia ha bajado un 5%. Si articulas claramente las sílabas, especialmente las consonantes finales y los números clave, se va a escuchar mucho mejor. Por otra parte, también hablemos de la proyección y la modulación, que es el impacto de la autoridad. La proyección es la capacidad de hacer que tu voz se escuche sin gritar y la modulación es el arte de variar el tono, volumen y ritmo para mantener un buen interés. Y bien, como somos de citas, sigamos citando a personas importantes o personas que han investigado mucho más sobre estos temas. Y uno de ellos es J.C. Steen, que es un fonoaudiólogo y coach vocal, y en lo que él destaca que la variedad vocal o la modulación es lo que convierte una presentación de datos aburrida en un discurso que retiene la atención y subraya los puntos críticos. Y es que hay una técnica bastante clara o sencilla que podemos utilizar en este tipo de presentaciones, que se llama volumen ritmo. Identifica tres palabras o frases clave en un párrafo. Habla el resto del texto con un volumen de ritmo normal, pero al llegar a las palabras clave, disminuye el ritmo y sube sutilmente el volumen. Un ejemplo claro en una situación. La discusión sobre la implementación de un nuevo sistema de gestión de calidad. ¿Cómo lo haríamos? El nuevo sistema nos permitirá reducir los tiempos de ciclo en un 20%, lo que impactará directamente en la satisfacción del cliente. Ralentizar y elevar ligeramente la voz en reducir tiempos de ciclo y satisfacción del cliente. Esto guía la atención del equipo a los beneficios claves de la conversación. En resumen, para lograr todo eso también debemos tener hábitos vocales saludables y uno de ellos es la hidratación constante. Esto de mantener las cuerdas vocales lubricadas es esencial durante largas jornadas, reuniones o capacitaciones y no carraspemos la garganta, ya que esto nos va a irritar la laringe. En su lugar traguemos saliva o tomemos agua si vemos que hay mucha sequedad. También existe algo que se llama el calentamiento vocal. Y antes de una presentación o una auditoría que sea muy larga o por el día completo, vocalicemos suavemente las vocales para preparar nuestra voz. Y también debemos tener en cuenta los descansos vocales. En entornos ruidosos como las plantas, talleres, tratemos de usar micrófonos o evitar gritar. Tomemos siempre una pausa para hablar en voz baja y esto nos va a ayudar a que nuestra voz no se nos vaya. Para un ingeniero industrial la comunicación no verbal es crucial. Transmite autoridad, atención al detalle y capacidad de liderazgo. Al negociar, presentar datos, coordinar un equipo operativo, administrativo o directivo. Y es que aquí hablaremos del poder de la postura y la apariencia, lo que sería la kinesia y apariencia. La forma en la que te paras, vistes, influye directamente en cómo se percibe tu credibilidad y competencia. Y es que el investigador Albert Meravian es famoso por su regla del 7%, 38% y 55%, que desglosa el impacto de la comunicación en tres componentes. El primero, el 7% son las palabras, el 38% el tono de voz y el 55% el lenguaje corporal. Es importante notar que esta regla se aplica específicamente a la comunicación de sentimientos y actitudes, y a menudo se malinterpreta y aplica de forma incorrecta en otras situaciones, como la comunicación de información objetiva. Por ejemplo, la postura de poder y de apertura. Transmite confianza y preparación. Debemos asegurarnos de tener los hombros relajados y la cabeza en alto, facilitando la respiración y la proyección vocal. Tu apariencia es muy importante.
En un entorno industrial, tu vestimenta es crucial. Por ejemplo, si usas uniforme, EPP o ropa de oficina, se debe reflejar orden, limpieza y respeto por el protocolo de seguridad. Es que se trata de ser ejemplar. Tú como ingeniero industrial debes ser ejemplar. Un ejemplo práctico es que estás presentando un plan de optimización de procesos a ejecutivos de alto nivel. Una forma incorrecta es apoyarse en la mesa, mirar constantemente las notas o cruzar los brazos. Eso es una postura defensiva e insegura. Lo correcto, mantenerte de pie o sentado con espalda recta, manos visibles, abiertas o entrelazadas suavemente sobre la mesa y proyecta tu voz hacia adelante. Esto comunica seguridad y transparencia. Pero también existe la gestión del espacio y territorio, o lo que llamamos la proxémica. La proxémica estudia el uso del espacio personal y social. Los ingenieros industriales a menudo interactúan en diversos entornos, oficinas, salas de reuniones, plantas de producción, y saber usar el espacio es vital. Y es que un antropólogo, Edward T. Hall, ha definido distancias espaciales que las personas mantienen en diferentes interacciones, tanto íntima, personal, social y pública. Conocerlas permite adaptar tu comunicación al contexto. Y es que el contacto visual y la expresión facial o oculesia y kinesia son muy importantes, ya que los gestos faciales y el contacto visual regulan la conversación y demuestran honestidad y compromiso. Paul Ekman, psicólogo, es un referente en el estudio de las microexpresiones faciales y las emociones universales. Su investigación demuestra que el rostro es un transmisor de verdad o engaño, y un ingeniero debe proyectar seriedad y confianza al comunicar datos. También se maneja el concepto del triángulo de la mirada y la sonrisa controlada, donde haremos un contacto visual sostenido. Manténlo entre 60% y 70% del tiempo mientras hablas para transmitir sinceridad. Al hablar en grupo, aplica el triángulo de la mirada, moviendo tus ojos entre los interlocutores para mantener a todos involucrados. La expresión facial también es vital. En entornos serios, el rostro debe reflejar concentración y calma. Una sonrisa debe ser utilizada estratégicamente para fomentar camaradería, no para trivializar un tema serio. Bien, abarcamos el discurso y la retórica. Y es que para un ingeniero industrial el discurso no es solo sobre datos, es sobre persuadir a la gerencia, motivar a los equipos y justificar la inversión en soluciones complejas. La retórica proporciona la estructura para lograr esto. El fundamento retórico viene de hace muchos años y fue fundamentado por Aristóteles, donde habla de los tres pilares. La retórica clásica, definida por Aristóteles, se basa en tres métodos de persuasión. Un ingeniero industrial debe dominar el equilibrio entre los datos, que sería logos, la credibilidad, que sería ethos, y la conexión, que sería pathos. Y es que Aristóteles, en su obra Retórica, estableció los tres pilares fundamentales en la persuasión, que siguen siendo hoy en día la base de la comunicación eficaz en cualquier campo, incluido el técnico. Aristóteles habla de logos, que sería la lógica y la razón. Y es que en el uso de datos y estadísticas, modelos de optimización y pruebas cuantificables, es la columna vertebral de cualquier presentación técnica. Ethos sería credibilidad y carácter. Se construye con la experiencia, el conocimiento profundo del tema, la honestidad y la autoridad profesional. Muestra por qué se deben confiar en tu análisis. Y por último está pathos, que simboliza emoción y conexión según Aristóteles, porque apela a los valores, preocupaciones o ambiciones de la audiencia.
En la ingeniería se centra en la seguridad laboral, el impacto ambiental o en la estabilidad financiera del equipo. Por ejemplo, esta inversión no solo aumenta las ganancias, garantiza la estabilidad de nuestros empleos y nos posiciona como líderes en sostenibilidad regional. Bien, ya hemos citado a Aristóteles, pero también existe una estructura y una organización en el discurso, lo cual llamaremos inventio y dispositio. El discurso no es solo lo que dices, sino en qué orden lo dices. La retórica ayuda a estructurar los argumentos para lograr el máximo impacto. Porque Cícero, orador y político romano, propuso las 5 cánones de la retórica, siendo el inventio hallazgo de argumentos y el dispositio organización o críticas para la efectividad del mensaje. También existe una técnica que se llama PSB, donde se habla de problema, solución, beneficio. Un ingeniero industrial rara vez presenta una solución sin contexto. Esta estructura mantiene a la audiencia centrada en el valor. Y aquí hablaríamos del inventio, donde describe la situación actual usando a logos como datos de fallas y costos. Viene la solución, que es dispositio, presentas tu plan o un modelo de ingeniería de manera clara. Después viene el beneficio, donde estás citando a patos y a logos. Explica el resultado final en términos de ganancias, eficiencia y mejora de ambiente laboral. Ahora vamos a hacer un ejemplo. La implementación de un software ERP. El problema. Actualmente la pérdida de información entre almacén y contabilidad nos cuesta X cantidad de dinero por semana debido a errores en las entradas de datos. La solución. Proponemos implementar un módulo de trazabilidad ERP que automatiza la transferencia de datos en tiempo real. El beneficio. Esto no solo ahorra X cantidad de dinero semanal, sino que también libera a nuestros técnicos de tareas manuales, permitiéndoles concentrarse en la mejora continua. Por último, hablaremos de la claridad y estilo, o elocutio y memoria. El estilo es cómo se visten los datos. La claridad técnica es vital, pero debe ser accesible al público no técnico. Hablemos de Kenneth Burke, teórico de la comunicación, y es que Burke se centró en la identificación como la clave de la persuasión. Él argumenta que la audiencia solo será persuadida cuando sienta que el orador comparte sus valores e intereses, lo que le requiere un estilo único y que conecte. Por ejemplo, analogías de ingeniería para audiencias no técnicas. Evita el jargón excesivo. Cuando sea inevitable, usa una analogía simple para explicarlo. Esto ayuda a la audiencia a identificarse con el concepto. Otro ejemplo práctico es explicando la variación o la incertidumbre. Y nuestra audiencia es un director financiero que no tiene formación en estadística. Un estilo incorrecto de comunicarnos sería: la desviación estándar de la línea es de 3.5 algo, lo que indica una alta variabilidad en el proceso. El estilo retórico o analogía, que sería el correcto: nuestra desviación es como un conductor que no puede mantener su carro en el carril. Tenemos que invertir en el nuevo equipo para que nuestro proceso pueda figurativamente mantener el volante recto y garantizar la calidad constante. Esto es lo que enseña Burke. Bien, ahora hablaremos de técnicas de participación, y una de ellas es la tormenta de ideas estructurada o brainstorm. Esta técnica se usa para generar la mayor cantidad de ideas en el menor tiempo posible, evitando la crítica prematura. Y un importante ejecutivo de publicidad, Alex Osborne,
popularizó el brainstorm a mediados del siglo XX. Su principio fundamental es la suspensión del juicio o deferred judgment. La crítica y la evaluación debe separarse de la fase de generación de ideas para fomentar la creatividad únicamente. Y es que la regla de oro de Osborne es enfocarse en la cantidad, buscar muchas ideas, no perfectas, no criticar. Todas las ideas son válidas inicialmente. Combinar y mejorar. Construir sobre las ideas de otros. Y es que hay un ejemplo práctico donde vamos a mejorar la eficiencia operativa. Un equipo de 8 personas, ingenieros, operarios y supervisores, para reducir el tiempo del setup o el cambio de herramienta. El proceso. El ingeniero facilitador pide: muchachos, necesito 30 ideas en 10 minutos sobre cómo podemos reducir el tiempo de cambio sin importar lo radical que suene. La aplicación. Un operario sugiere precalentar el molde fuera de la máquina. Un ingeniero lo anota y, basándose en esa idea, otro supervisor dice: usar un sistema de acople rápido en lugar de tornillos. Combinaron y mejoraron la idea. La fase crítica y la selección vendrá después. Pero también hablemos del diagrama causa y efecto, o el diagrama de Ishikawa o espina de pescado. Esta es una herramienta visual esencial para estructurar las posibles causas de un problema de calidad o desempeño, facilitando el análisis grupal y sistemático. Y acá hablamos de Kaoru Ishikawa, que es un teórico de la gestión de calidad. La técnica se basa en 6 categorías principales, conocidas como la 6MS, que serían mano de obra, máquinas, material, método, medición, medio ambiente. Un ejemplo práctico es: en una línea de ensamble con un 15% de piezas defectuosas, el equipo puede analizar la máquina, verificar la calibración de los equipos; la mano de obra, evaluar la capacitación del personal en nuevos procedimientos; la medición, confirmar la precisión de los instrumentos utilizados. Y es que este método fomenta el análisis integral de los problemas, evitando culpar a un solo factor y permitiendo identificar causas de raíz desde una perspectiva sistemática y colaborativa. El lenguaje del ingeniero industrial debe ser un modelo de precisión, claridad y eficiencia. Los siguientes vicios comprometen estos principios, afectando la credibilidad y la comprensión. En esta fase de este podcast hablaremos de muletillas o latiguillos, que son los vicios de la fluidez. Son palabras o frases innecesarias que se repiten para llenar silencios o como una forma de ganar tiempo mentalmente, afectando el ritmo y la autoridad del discurso. La oradora Marta Pinillos, experta en oratoria y comunicación, ella enfatiza que el uso excesivo de muletillas genera una percepción de inseguridad o falta de preparación, restando el valor a la autoridad, que sería ethos, del orador, un factor crítico para el ingeniero que presenta datos o información que debe ser muy veraz. Y es que los vicios comunes en la ingeniería a nivel general serían como el ¿vale? ¿Me explico? O sea, en plan, literalmente. Vamos a hacer un ejemplo de muletillas. Entonces, un ingeniero explica un cambio de procedimiento. El nuevo layout, ¿vale? Reduce transporte interno, o sea, la eficiencia sube el 10%. ¿Me entiendes? Como lo deberíamos hacer correctamente con una pausa estratégica. El nuevo layout reduce el transporte interno. Hacemos una pausa. La eficiencia sube un 10%. La pausa transmite control
y permite a la audiencia asimilar el dato clave. Ahora hablaremos del dequeísmo y queísmo, que son vicios de la construcción. Estos son errores gramaticales relacionados con el uso incorrecto de la preposición de junto a la conjunción que, comprometiendo la formalidad y el profesionalismo. Hablemos de Manuel Seco. Es filólogo y lexicógrafo. Un filólogo es quien analiza el lenguaje en profundidad, su historia, evolución y cómo refleja la cultura de los pueblos. Es como un detective del idioma que busca el origen y los cambios de las palabras a lo largo del tiempo. El lexicógrafo es quien crea y actualiza los diccionarios. Su trabajo consiste en seleccionar las palabras, definirlas con precisión y registrar cómo se usan realmente en la vida cotidiana. Pero ¿qué nos aporta Manuel Seco en este podcast? Su trabajo en la Real Academia Española subraya la importancia de la corrección gramatical para mantener la norma culta del idioma, lo cual es fundamental en la comunicación escrita, sea informes y oral o formal. Y una de las técnicas claras se puede llamar la prueba de sustitución. Para saber si la preposición de es necesaria, sustituye la oración subordinaria por los pronombres neutros que es eso o algo. Pero veamos un ejemplo del dequeísmo, que es el uso de que cuando no debe ir. Un uso incorrecto sería, considero de que el software está desactualizado. Hacemos la prueba. Considero eso. La preposición de sobra. La palabra correcta sería, considero que el software está desactualizado. Ya sería un queísmo. Ahora hablemos del queísmo, que es la omisión del de cuando debe ir. El incorrecto sería, estoy seguro que la optimización será exitosa. Realizamos la prueba. Estoy seguro de algo. La preposición de es necesaria. El ejemplo correcto sería, estoy seguro de que la optimización será segura. También hablemos de los vicios o léxicos, que también se podrían llamar como barbarismos y extranjerismos innecesarios. Consiste en usar palabras extranjeras o modismos no aceptados por el idioma o pronunciar mal términos comunes cuando existen equivalentes claros en español. En ingeniería, esto a menudo se manifiesta en el abuso de términos en inglés. Lázaro Carreter, lingüista y crítico literario, él defendió la riqueza y la precisión del español. Argumentaba que el abuso de extranjerismos, especialmente cuando ya existe una palabra precisa, empobrece el idioma y dificulta la comunicación entre quienes sí y quienes no dominan la jerga foránea. Y es que el concepto es sencillo, que es el de principio de máxima comprensión. Si un término en español es igualmente preciso y más ampliamente entendido que su contrapié en inglés, se debe preferir el español, especialmente en documentación y con personal operativo. Hagamos un ejemplo práctico. Un ingeniero discute la agenda de la próxima semana. El barbarismo o extranjerismo sería más o menos así. Debemos hacer un kick-off del proyecto, luego revisar el forecasting de la próxima week y finalmente sitiar los KPIs. Una corrección usando un lenguaje preciso sería más o menos así. No, sería así. Debemos hacer un lanzamiento del proyecto, luego revisar la previsión de la próxima semana y finalmente establecer los indicadores claves de desempeño o los KPIs. Para continuar, la comunicación en ingeniería industrial se extiende desde el piso de la producción hasta la junta directiva. Una barrera en cualquier punto puede costar tiempo, dinero y calidad. Y es que también existen las barreras semánticas y de jerga técnica.
Acá hablaremos de dos personas, Claude Shannon y Warren Weaver, quienes crearon la teoría matemática de la comunicación. Su modelo lineal, aunque simple, identifica el ruido como cualquier cosa que interfiere con la transmisión de la señal. En comunicación humana, la barrera semántica actúa como un ruido, ya que el significado esperado del mensaje no es el que el receptor decodifica. Y es que existe el concepto que se llama el técnico versus el llano, que sería la ingeniería bilingüe, en la que dice que el ingeniero debe ser capaz de traducir conceptos técnicos complejos a un lenguaje llano adaptándose a su audiencia. Un ejemplo práctico sería operarios de línea o personal de ventas. La barrera semántica sería algo así. Necesitamos minimizar el talk time para lograr la eficiencia. La comunicación clara sería así. Tenemos que hacer que cada producto esté listo más rápido, que sería el talk time, para alinearnos con nuestra meta de casi cero defectos. Hemos llegado al último de nuestros temas, que son las barreras comunicativas. Y como inicial vamos a hablar de las barreras psicológicas actitudinales. Son las interferencias mentales o emocionales que surgen de las actitudes, prejuicios, estados de ánimo o percepciones del receptor, lo que afecta la forma en la que el mensaje es filtrado o interpretado. Durante todo este podcast hemos citado a personas que han hecho investigaciones y que han enfatizado más en todos estos temas. Y esta no va a ser la excepción. Vamos a hablar de Carl Rogers, quien es psicólogo y humanista. Rogers promovió el concepto de la escucha activa y la empatía. Estas barreras se rompen cuando el ingeniero se enfoca en entender el marco de referencia del otro, reconociendo que las experiencias y miedos pasados afectan la interpretación del mensaje. El concepto del filtrado por experiencia previa. Un receptor puede ignorar o distorsionar un mensaje si cree que contradice su experiencia o si teme las consecuencias. Un ejemplo práctico sería que un ingeniero anuncia una nueva máquina automatizada. La percepción de la audiencia sería miedo. Esta automatización va a costar mi trabajo. La barrera que ignoraría el miedo sería la máquina X es más rápida y punto. La superación de la barrera, que es de lo que habla Rogers, que es la empatía, sería así. La máquina X es más rápida y sé que hay preocupaciones. Quiero asegurarles que su rol no desaparece, sus habilidades son críticas y los capacitaremos para que supervisen y mantengan este equipo nuevo. Bien, ahora hablaremos como último subtema las barreras físicas y ambientales. Son las condiciones del entorno que impiden la recepción o claridad del mensaje. Para un ingeniero, estas son frecuentes en plantas, almacenes o talleres donde hay demasiado ruido. Marshall McLuhan, teórico de la comunicación, McLuhan es famoso por la frase el medio es el mensaje. En ese contexto, si el medio físico, que es el entorno de la comunicación, está lleno de ruido, el mensaje se debilita o se va a perder. La ingeniería debe diseñar entornos y usar tecnologías que minimicen esta interferencia. El ruido en la planta no solo es acústico, sino cualquier distractor visual o de temperatura que impida la concentración en el mensaje. Realicemos un ejemplo práctico. Un ingeniero da instrucciones de seguridad a un equipo en una planta de ensamblaje ruidosa. Evaluemos la barrera física. Intentar gritar las instrucciones a través del ruido de la maquinaria. ¿Cómo superamos la barrera física? Con una adaptación del miedo. Mover al equipo a una área designada de seguridad o descanso, usar radios bidireccionales o sistemas de amplificación de voz y apoyarse en ayudas visuales para reducir la dependencia del sonido.
Esto es lo que explica McLuhan para que se rompan estas barreras físicas. Y así llegamos al final de este episodio del Manual de Habilidades Comunicativas para Ingenieros Industriales. Hoy recorrimos el poder de la voz, la comunicación no verbal, la retórica y las buenas prácticas que nos ayudan a ser ingenieros más claros, seguros y empáticos. Recordemos a quienes nos aportaron con su investigación y conocimiento. Ingo Itze con su trabajo sobre la respiración diafragmática, Marta Pinillos, experta en oratoria y comunicación efectiva, JC Steen sobre la proyección y la modulación, Albert Meravian y Edward T. Hall, que nos recordaron el impacto del lenguaje corporal y el uso del espacio, Paul Ekman con el poder de las expresiones faciales, Aristóteles y Cicerón, pilares en la retórica, Kenneth Burke sobre la conexión con la audiencia, Alex Osborne, creador del brainstorming, Kaoru Ishikawa con su diagrama causa y efecto, y los filósofos y lingüistas Manuel Seco, Lázaro Cárreter, guardianes del buen uso del lenguaje. Como ingenieros, nuestra voz y nuestras palabras también son herramientas de trabajo. Usemos la respiración, la articulación y la claridad como parte de nuestras buenas prácticas profesionales. Como recomendación final, antes de cada presentación o reunión, respira profundo, articula bien, habla con propósito y sobre todo, escucha con empatía. Soy Danilo Tavera y te invito a seguir comunicándote con liderazgo, precisión y respeto, porque una voz clara construye equipos fuertes.